Hola, han pasado situaciones muy desafortunadas, sobre todo en Estados Unidos. Seguramente a finales del mes pasado sucedieron cosas que no puedo decirlas de manera textual, puesto que YouTube me podría censurar, pero saben a lo que me refiero. Situaciones que pasan en las escuelas primarias con algunos adolescentes, algunos jóvenes que por una decisión decidieron acabar con la vida de personas completamente inocentes, muchos de estos niños, por diferentes motivos psicopatológicos y también sociales. Quisiera aportar qué pasa o qué podría pasar en la mente de estas personas muy atormentadas a nivel psicológico de por qué tomaron esta decisión. Una de las cosas que me llama mucho la atención es por qué en lo que va del año han pasado cerca de 200 situaciones de esta naturaleza en ese país. México sabemos que es un país peligroso, sabemos que hay mucho crimen organizado, no así en Estados Unidos, pero hay de otro tipo de naturaleza. Y me gustaría averiguar qué pasa con estos jóvenes, con estas personas, porque muchos de ellos también son adultos que llevan a cabo estas situaciones bastante trágicas. Vamos a ver de qué se trata. Pueden existir diferentes tipos de motivos, obviamente completamente injustificables, pero es importante adentrarnos a la patología de estos sujetos para poder entender y de a partir de ahí prevenir. ¿Cómo tratamos la depresión? ¿Cómo tratamos la ansiedad? Entendiéndola para después prevenirla y tratarla. Bueno, tenemos que entender qué pasa con estos sujetos para poder sobrellevar y obviamente pues prevenir ese tipo de situaciones. Vamos a ver pues de qué se trata. No me voy a meter en el tema social sobre la prohibición o digamos la aceptación de las armas, que es un tema social muy interesante que hay que también abordarlo. Sin embargo, me voy a entrar más en el aspecto individual psicológico de estas personas. Lo primero es algo casi evidente, ¿no? Le digo casi evidente puesto que para hacer un diagnóstico se tiene que hacer una evaluación clínica con pruebas psicológicas, una anamnesis o un historial de sus antecedentes desde el nacimiento hasta la etapa actual del sujeto para poder dar un diagnóstico. Entonces, dicho lo anterior, por eso voy a decir que casi evidente que tienen el trastorno antisocial de la personalidad, lo que antes se le llamaba la psicopatía, las personas también psicópatas. Es uno de los trastornos de la personalidad, como el trastorno límite, como el trastorno narcisista, como el trastorno histriónico de la personalidad. Están de hecho en el subgrupo de estos trastornos, en el subgrupo B de los trastornos de personalidad, que son los intensos, son las personas que digamos no controlan de manera adecuada las emociones y tienen relaciones interpersonales bastante inestables, como los trastornos que acabo de mencionar. Bueno, hay que decir que esta persona que tiene el trastorno antisocial siempre tuvo antecedentes en la infancia. Muchas veces tuvo el trastorno disocial cuando era menor de edad, es decir, de menor de 18 años. ¿Qué era el trastorno disocial? Bueno, actualmente se le conoce como el trastorno de la conducta. Aquí en este trastorno hay un incumplimiento de las normas sociales. También, obviamente, hay agresividad hacia objetos de otras personas, hay daño a la propiedad ajena. También, sobre todo, y esto es muy importante para empezar a detectarlo, empiezan a hacer daño a los animales. Y esto es muy importante, no muestra empatía, no muestra arrepentimiento cuando hace daño a los animales. Incluso, ¿por qué no decirlo? Que a veces llega a gozar de hacer este daño y por eso es muy importante empezar a describirlo. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa esta situación a los niños y posteriormente a los adultos? Existen diferentes tipos de causas para que una persona desarrolle un trastorno antisocial. Obviamente, la más importante es un alto grado de disfuncionalidad familiar. Hay maltrato psicológico, físico y muchas veces de tipo sexual. Esto llega a normalizar la violencia, normalizar la impulsividad o incluso a aprender a manipular a las demás personas, puesto que alguno de sus padres también tenía este tipo de características. Se sabe también que podría haber algún factor bioquímico, en este caso sería hereditario, pero se está descubriendo todavía esto. Lo que sí puedo decir es que crecen en ambientes bastante, les digo, disfuncionales, por los cuales pues sería muy bueno que el Estado, la familia o las instancias educativas enseguida lo detectaran para trabajar en ello. ¿Cuáles son estas características del trastorno antisocial? Bueno,
le llamamos nosotros criterios diagnósticos, requisitos que tiene que tener la persona para que sea diagnosticada de esta manera. Hay que decir que muchos de ellos llegan a la cárcel o llegan a una instancia, digamos, a veces de un centro de rehabilitación contra drogas, porque muchas veces ellos se involucran en el uso de sustancias, pero muchas veces incluso no llegan a vivir mucho, puesto que su vida la ponen en peligro constantemente. Hay grados, por supuesto, es decir, no todos tienen esta situación de lo que pasó con este joven en Uvalde, Texas, sino que hay varios tipos de niveles. Vamos a ver qué tipo de criterios son. Obviamente la primera es el incumplimiento a las normas sociales, puesto que esto le puede llevar a una detención. La número 2 es estafa e engaño, ¿no? Digamos, es una persona muy seductora, muchas veces puede engañar fácilmente y puede llevar a cabo mucho fraude. La número 3 es una impulsividad, a veces agresividad, y por eso incurre en peleas frecuentes. El criterio que sigue es una desatención de las normas de las personas con quien rodea. Le cuesta mucho trabajo que le nieguen algo. Si él pide dinero, va a exigir que tú le des ese dinero, o digamos, no va a enterarse de que si está estacionado digamos, en un lugar de un vecino, él no lo va a decir como ¿por qué? O sea, es el lugar de todos. ¿Sí me doy a entender? Bueno, la siguiente es una ausencia, que ya lo había comentado, de remordimiento o de empatía. Si él hace algo malo hacia alguien, le cuesta mucho trabajo reconocer el dolor ajeno y sobre todo cómo se puede sentir las otras personas. Como dije también, llegan a tener a veces consumo de sustancias. Hay varios tipos de psicopatía, esto según la teoría de Theodore Millon. Y bueno, voy a decir nada más algunos porque no todos, insisto, son como lo que le pasó al joven de Texas. Vamos a empezar con uno de los más básicos, la psicopatía narcisista, el psicópata narciso. Obviamente yo creo que muchos de estos personas con trastorno antisocial tienen características narcisistas, de que yo sí lo sé, de que yo sí puedo hacerlo, de que yo sí me permito, de que yo no soy un tonto que sigue las reglas sociales. Entonces se siente dominante, se siente que él sí puede. Por lo tanto, se da el permiso de romper muchas de estas reglas legales. Entonces, eso es uno de los primeros. El siguiente es el psicópata solapado o solapador. ¿Qué significa esto? Es un psicópata que, digamos, no está no aparenta ser alguien muy social, muy amable, aparenta ser alguien amigable, pero en el fondo tiene una gran impulsividad, tiene un gran resentimiento, rencor hacia la gente que, digamos, en ciertas circunstancias lo llega a proyectar. Son a veces más cautelosos, ¿vale? El tipo número 3 que aquí voy a describir es el asesino serial. Obviamente este es uno de los que más ha causado impacto, sobre todo en el país americano, que está mal dicho, ¿verdad? En el país de Estados Unidos, ¿sí? Porque este tiene una serie de planeaciones, es vengativo, es decir, bueno, no se quiere vengar de quien le hizo algo en la infancia, pero sí llevar a cabo una vengativa de acuerdo a cómo se siente por dentro, ¿sí? Y por eso llega a tener un modus operandi de acuerdo a lo que llega a hacer, digamos, a los actos delictivos que llega a hacer, ¿sí? Es destructivo, por supuesto, ¿sale? El tipo psicópata número 4 que aquí voy a decir es el psicópata explosivo. Este no tiene mucha planeación, este no tiene mucho ocultamiento de sus emociones. Simplemente cuando tiene, digamos, ganas de decir lo que quiere, lo va a decir. Muchas veces va a insultar, va a agredir, ¿sí? No tiene, digamos, una organización emocional, simplemente él va a decir lo que piensa, ¿sí? Muchas veces va a tener el trastorno explosivo intermitente, que es uno de los trastornos también dentro del control de impulsos, ¿vale? Son de estos episodios de ira, de coraje que puede tener una persona y puede ocasionar de verdad serios problemas. Voy a decir una nota muy importante que es algo común que me llegan a preguntar y que, les voy a ser honesto, no sé muy bien todavía diferenciarla. De acuerdo a lo que dicen las reglas, se las voy a decir, la diferencia entre sociópata y psicópata. Pero bueno, se los dejo a ustedes y que sea parte del análisis. Los dos claramente tienen una inadaptación social y obviamente tienen problemas en el control de impulsos, por lo cual llegan a ser agresivos. Pero lo que se dice que del sociópata es que es más bien, esta agresividad es producto de una reacción ante una situación de hostilidad, como pelearse con alguien, como discutir con alguien.
como producto, por ejemplo, de que tiene hambre y por eso va a delinquir, pero tiene una motivación muy clara o algo muy concreto. El psicópata, al contrario, su agresividad la dirige hacia un objetivo planificado, un objetivo bastante concreto. Robar a la fuerza, si golpear a alguien con cierta planeación, no tener un arrepentimiento o una empatía, hace las cosas porque, digamos, ya tiene un motivo interno, ¿sí? No tiene, digamos, una situación que le justifique de ninguna manera que haga ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Te ha dejado claro esto? Me gustaría que lo comentaras aquí abajo en los comentarios. Una de las causas que voy a decir más bien que es un factor que puede que se está estudiando es el hecho del uso de los videojuegos. Que un adolescente o un niño vea muchos videojuegos donde haya mucha violencia o ultraviolencia, donde se le enseñe cómo hacer algo, digamos, cómo hacerle daño a alguien, quizá algo de verdad bastante perturbador, ¿tiene algo que ver con esto? Está en discusión. Hay que decir que estas personas con trastorno antisocial veían mucha violencia en su casa por parte de familiares, pero muchos de ellos también lo llegaron a ver en la televisión, redes sociales o en estos videojuegos. Entonces, ¿los videojuegos causan esto? Lo que yo diría es que no es un factor determinante, es decir, no porque tu hijo vea estos videojuegos ya se va a ser violento o va a adquirir un trastorno antisocial. Va a requerir que haya un ambiente disfuncional de maltrato físico, psicológico y, como te dije, a nivel sexual. Va a necesitar que haya un ambiente, también una sociedad donde no le dé atención, donde no le dé nada por qué salir adelante. Creo que son factores más importantes por los que hay que revisar, ¿sale? ¿Existe un tratamiento para los adultos con trastorno antisocial? Sí, sí existe un tratamiento, pero sabemos antemano de que es muy complicado. La persona que tiene un trastorno antisocial no suele reconocer su problema, de hecho es lo más común y obviamente pues no va a ir a una atención privada. Muchas veces ellos van forzados por, digamos, por la situación de la justicia, por una situación de Estado, ¿sí? O sea, una cuestión de una libertad condicional, o muchas veces por fuerza o por condición de su pareja o de la familia. Y de ahí podríamos agarrarnos. Uno de los tratamientos más usuales psicológicos para estas personas es la terapia grupal. Aquí le podemos enseñar a interactuar, a reconocer las emociones de los demás, a poder expresar las suyas de una manera más asertiva, obviamente con un terapeuta bastante especializado en el tema. Se sabe que la terapia cognitivo-conductual puede ayudarle a reconocer ciertos pensamientos disfuncionales como la minimización, es decir, que si yo robo no va a pasar nada. Esto es una distorsión cognitiva que se llama minimización. No, sí va a pasar, y lo que va a pasar es que pues vayas a la cárcel. Pero bueno, se sabe que su nivel de efectividad, como también el de otro tipo de terapias, sí está en, digamos, una revisión constante, ¿vale? ¿Qué te parece? Esto ha sido solamente un resumen, ¿verdad? Es una situación muy trágica, pues yo espero que la familia pueda tener una pronta resignación. La verdad, aquí en México también pasan situaciones muy, muy desafortunadas. Y bueno, hay que seguir estudiando y sobre todo entender qué pasa con estas situaciones. ¿Para qué? Pues para tener una sociedad mejor. ¿O tú qué piensas? Te voy a agradecer tu like, te agradezco muchísimo tu atención, si puedes compartir el video, si cualquier duda o comentario la puedes dejar aquí abajo. Y ya sabes, ante todo, que estés bien. Hasta luego.